Facultad de Ciencias. Estamos grabando la reunión. Eh, Hoy tengo el gusto de darles la bienvenida en nombre de Investiga UI, en particular de nuestra Comisión de Perfiles y Evaluación de Investigadores, a este espacio que tiene como objetivo central informar y debatir sobre el estado actual de la evaluación académica en Uruguay y reflexionar colectivamente sobre los procesos institucionales a los que estamos sujetos quienes investigamos en el país. Desde Investiga UI esperamos que este encuentro no solo sirva para visibilizar las fallas del sistema actual, sino sobre todo para pensar de forma colectiva y crítica propuestas mejores que sean posibles con base en nuestra experiencia, en nuestras trayectorias y nuestros saberes diversos, sobre todo porque Investiga UI agrupa un montón de gente muy diversa. Apuntamos a avanzar hacia un sistema de evaluación más equitativo, más contextualizado y realmente útil para el desarrollo científico y social del país. El punto de partida de esta jornada es un informe titulado Del debate sobre la evaluación académica y las dimensiones de la observación para el caso de Uruguay, que fue elaborado por Fernanda Beiger. Se trata de una asesoría impulsada por CONICYT sobre parte de una reflexión más amplia hacia un nuevo diseño institucional del área de ciencia, tecnología e innovación que fue promovido por el Ministerio de Educación y Cultura. Fernanda Beigel, a quien le agradezco especialmente por estar hoy con nosotros, es socióloga, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, es investigadora del CONICET, una referente en el estudio de sistemas de evaluación, la circulación del conocimiento y las desigualdades académicas en América Latina. En su informe nos invita a pensar cómo se han instalado ciertos paradigmas de excelencia, por ejemplo, qué brechas se profundizan en nuestro sistema actual y qué posibilidades existen para construir alternativas más inclusivas y efectivas. En su exposición ella va ahora a presentar una exposición sobre el estudio de la evaluación académica en Uruguay y sus perspectivas. Y más tarde vamos a tener, luego de su exposición, un espacio de participación de todos, en el que nos vamos a dividir en dos salas para que todos tengan la oportunidad de participar igualmente y de ser escuchados. Sin más, sin vueltas entonces, le damos la bienvenida y le doy la palabra a Fernanda y bienvenida y muchas gracias por estar acá. Gracias, Pablo. Confirmame de paso si se me escucha bien. Se te escucha perfecto. Buenísimo, les agradezco muchísimo a todos y todas y a Investiga UI por la invitación, que muchos de ustedes y a muchas ya las entrevisté durante el proceso de trabajo que significó este estudio, así que lindo verles de nuevo y muy contenta de poder seguir discutiendo lo que pude lograr a partir de esta investigación y de este estudio, con algunas recomendaciones que siempre será el Uruguay y ustedes quienes decidan la validez que puedan tener. Pero para mí fue un ejercicio realmente muy intenso. Y parto de la base de recordarles que me presenté a una convocatoria que hacía el CONICYT para hacer una propuesta de ese diagnóstico que estaba esperando el CONICYT de la situación de la evaluación en Uruguay, y a partir de ahí, de cuando resulté seleccionada, lo que fui entregando, y digo Pablo por el nombre que sentí que escuché del informe, entregué los informes parciales y uno total, y el que mencionaste es como el primer documento de trabajo. Después hubo en total, digamos, 4 partes en donde yo ahora voy a presentar todo, ¿no? Finalmente todo reunido en un informe final. Entonces solo eso porque está en la web del CONICYT, pero cuando me meto veo que está, claro, son muchos PDF, no queda totalmente claro quizás cuál es el informe final, pero así está titulado. Incluso hemos hecho una traducción al inglés porque ha tenido mucho interés, y aprovecho a contarles eso. Me pidieron que expusiera, creo que Anabel estuviste, hubo 4 o 5 personas que me acompañaron en el grupo Dora. Sí, buen día, Anabel. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, Creo que estabas. yo fui una de las entrevistadas y sí, participé en parte de eso, sí. Claro, y estaba también, bueno, Celia Quijano aquel día que lo presenté en Dora, y realmente ha tenido mucho interés a nivel internacional el caso. Yo diría, grosso modo, como telegrama, porque es un caso que reúne una serie de problemas de lo que podemos llamar el burnout o
o el exceso, la sobreevaluación, que es uno de los problemas que la propia comunidad había detectado y fue uno de mis puntos de partida, pero al mismo tiempo, por la férrea tradición de autonomía universitaria, la complejidad que adquiere un sistema con muchos sistemas o subsistemas de evaluación y particularmente el debate entre la gobernanza de la evaluación a nivel nacional y a nivel institucional, que creo que es un punto del debate global actual muy fuerte, y Uruguay es un ejemplo, da una lección fundamental de la complejidad y de las alternativas que hay para compatibilizar este tipo de evaluaciones institucionales o nacionales con experiencias con balances bastante disímiles, ¿no? A los nacionales me refiero a los sistemas nacionales de categorización e institucionales, aquellos que se producen exclusivamente en el ámbito de una universidad, por ejemplo. Entonces, por una parte agradecer a CONICYT y a todas las personas que fueron entrevistadas, enseguida ver un poco el detalle de los métodos y los resultados, pero me gustaría empezar con una pequeña síntesis para cumplir con los 30 minutos que me han pedido de ese primer informe que vos mencionaste, Pablo, que es justamente donde intenté sintetizar los debates actuales en evaluación, los debates y las tensiones presentes actualmente, y cuáles son todas las dimensiones que el caso de Uruguay nos da. Muy en general, porque los que quieran profundizar, espero que tengamos el tiempo justamente para debatir, pero uno de los principales asuntos que no es nuevo, pero que por alguna razón recién ahora en los últimos 7, 8 años este tema aparece como un tema central de debate a nivel internacional, no solamente en América Latina. El término excelencia y calidad, yo digo que hace mucho tiempo, porque ya la Tindex en 2011 publicó un libro con colaboraciones de toda América Latina discutiendo la relación entre excelencia y calidad. Es decir, se viene discutiendo esto hace por lo menos 2, 3 décadas, pero de alguna manera parecía que el consenso internacional sobre la idea de excelencia académica ligada a determinadas revistas, a determinados índices de esas revistas o rankings, estaba tan instalada, no había sufrido los cuestionamientos de los últimos años, sobre todo con respecto al factor de impacto y otros problemas de esos indicadores, así como también el cuantitativismo, que es otro tema que viene cada vez más fuerte, digamos, en la crítica a los sistemas de evaluación de los últimos 10 años. Pero este es un debate viejo que hoy, al parecer, decanta con el interés y la importancia que tiene. ¿A qué nos referimos con esto? La idea de excelencia siempre es una idea que se debe cuantificar y que apunta a seleccionar, en todo caso, hacer un ranking para ver quiénes son los excelentes, lo que muchas veces en Estados Unidos se llama the best and the brightest, que era en realidad el grupo que rodeaba a Kennedy, se llamaban a sí mismos así. Pero ¿cómo encontrar esos que son los mejores si no hacemos un ranking cuantitativo o si no llegamos a ver cómo cuantificar ese top 5 o top 10? Entonces, el tema de la excelencia, la noción de excelencia, tiene mucho que ver con la imposición de una serie de estándares que son concebidos como globales, que se pueden materializar en ese tipo de ranking de revistas, y que por el otro lado concentran esa idea academicista de la producción en torno de los artículos y de determinadas revistas, y deja de lado la noción de calidad o la transporta a este tipo de cuantificaciones, porque la calidad de por sí, y es bastante tautológico, no es cuantitativa. O sea, cuando tenemos que definir la calidad de un proyecto, siempre la calidad de un proyecto tiene que tener respuestas a preguntas cualitativas. ¿Es original? ¿Es pertinente? ¿El equipo que se ha presentado tiene condiciones para llevar adelante este proyecto? Entonces, este gran debate está muy vinculado, como les digo ahí, al problema de las fuentes. Porque si la excelencia académica se ha medido durante 20 o 30 años a través de la publicación o no de un artículo en determinado índice de revista, y a su vez esa revista es cuartil 1, es cuartil 2, es 3 o es 4, y todo se resolvía de esa manera, pues claro, la calidad fue reemplazada simplemente por un indicador de excelencia, como puede llegar a ser el factor de impacto o las propias indexaciones y rankings de revistas. En segundo lugar, y esto muy vinculado, la tendencia cada vez más consensuada
de que es necesario hacer un cambio hacia la evaluación responsable de la investigación. ¿Esto qué quiere decir? En primer lugar, la idea de que deben ser aceptados perfiles diversos, de que ese academicismo en la concentración de los resultados de investigación exclusivamente en artículos y en determinadas revistas fue dejando de lado el multilingüismo, fue limitando lo que podríamos ya denominar incluso como la interculturalidad de la ciencia, debido a la hipercentralidad que fue adquiriendo el inglés, debido a el peso y prestigio adquirido cada vez más por revistas de determinados centros de excelencia, principalmente de lo que puede ser llamado el norte global, y por el otro lado, por el peso que esto tuvo en la misma interacción entre ciencia y sociedad, que es lo que va a venir en el tercer punto, que es la parte de la relevancia social. Ahí, con estas tendencias hacia la evaluación responsable, hablamos también de las diferencias de género, hablamos también de diversidad de perfiles y de desigualdades o asimetrías de todo tipo, ¿no? que deben ser consideradas. Pero además, nuevamente el trasfondo de lo cual y lo cuanti, ¿no? ¿Es responsable hacer una evaluación a partir del factor de impacto? Bueno, la mayoría de las declaraciones de DORA, de COAR, de FOLEC, de distintas organizaciones, incluso instituciones a nivel internacional, apuntan en la misma dirección. La necesidad de abolir el factor de impacto, la necesidad de no reemplazar la evaluación cualitativa por la cuantitativa, pero también debo decir que en la lucha bastante intensa que se está dando actualmente en el mundo de los especialistas en evaluación, tampoco significa el traspaso absolutamente a lo cual. No hay un consenso de que lo que hay que hacer ahora es exclusivamente quali, abandonando completamente lo quali. ¿Por qué? Porque el nacimiento de todos estos indicadores, como bibliométricos como ustedes conocen, surgió porque en la primera etapa de las evaluaciones, que vamos a decir eran exclusivamente las de las revistas, qué sé yo, 50 años atrás, o de un grupo de pares que evaluaba un determinado proyecto, cuando el mundo científico además era mucho más pequeño, por supuesto, ocurría que la evaluación de pares era el foco y el mecanismo principal de evaluación. Pero también los estudios y las percepciones de los propios investigadores e investigadoras apuntaban a que en esos mecanismos existían muchos grados de injusticia, de arbitrariedad, de conflictos de interés que no estaban explícitos en ese proceso. Entonces los indicadores cuantitativos nacen con un objetivo, vamos a decir, con el supuesto círculo virtuoso, de aminorar ese tipo de desigualdades o de conflictos de interés, de encontrar modalidades más objetivas de evaluación. Entonces no debemos olvidar eso, y en este debate internacional hay mucho la búsqueda de encontrar los mejores balances entre ambas cosas, porque, por ejemplo, aquí doy el ejemplo más conocido del currículum cualitativo narrativo, también nos enfrenta a una nueva situación en donde si un sistema de evaluación como el SNI en Uruguay o el CONICET en Argentina, con 100 competidores para un ingreso, por decir, a la carrera de investigador en arqueología, si en esos 100 hay 5 pares que van a evaluar un currículum narrativo, ¿cómo vamos a garantizar la justicia y la equidad de esa evaluación sin ningún criterio objetivo que pueda ser y que deba ser basado en algunas de los elementos, no solo de la productividad, de muchos otros, ¿no? Pero bueno, ese debate creo que es central hoy y realmente es muy importante para mí como trasfondo en Uruguay. Nos lleva directamente al debate sobre lo que es la palabra impacto de la investigación. El impacto, ¿es el impacto medido a través del conocido factor de impacto? ¿Son las indexaciones las que determinan el impacto de una investigación cuando hay tantos artículos sin una sola cita? ¿O debemos empezar a hablar de relevancia social de la investigación y que también de manera cualitativa y con algunos indicadores cuantitativos puede ser medida? Al mismo tiempo, esto se vincula o se abre rápidamente a un debate internacional de larga data ya, que es la idea de ciencia abierta. El movimiento de ciencia abierta es bastante largo ya. De hecho, yo participé muy activamente porque en el 2020 fui nombrada por la región latinoamericana junto al querido Gregory Randall de Uruguay,
en un comité de ciencia abierta de expertos en la UNESCO, que finalmente a fin de 2021 elaboró la recomendación de ciencia abierta, y todos esos cambios que propone el movimiento de ciencia abierta, a su vez con la dimensión de acceso abierto, de datos abiertos, de ciencia ciudadana, ha presentado una serie de ventajas, así como de tensiones a este proceso de evaluación. Por una parte, una gran apertura que determinó el avance de modelos de negocios para las revistas, en donde se empezaron a cobrar altos cargos de procesamiento de artículos. Esto, lejos de abrir a lo que es el sur global, o los países no hegemónicos, la posibilidad de participar del acceso abierto, fue cerrando puertas, fue generando más asimetrías y desigualdades. Por lo tanto, es un debate que hoy cruza claramente también los indicadores de evaluación. No es tan simple como generar incentivos para la publicación en acceso abierto, como a veces digo, sin ponerle un apellido, porque si es un acceso abierto, comercial o no comercial, modifica enormemente las posibilidades de los investigadores o investigadoras que estamos evaluando. Eso para presentarlo en forma general. Y debajo, lo que les dije recién, aparece con mucha claridad un continente como América Latina, que tiene sistemas nacionales de categorización, o Iberoamérica, por lo menos en 12 países, con una larga experiencia, con ventajas y desventajas, y a su vez el peso que esto tiene a nivel internacional como ejemplo de discusión de lo que es la gobernanza de la evaluación. Hay tendencias europeas que apuntan mucho más a los beneficios de la evaluación institucional. Voy a pasar rápido por aquí para poder ir un poco más al hueso sin perder demasiado tiempo inicial, pero básicamente en este esquema lo que trato de plantear es la relación entre cómo un campo científico nacional, como sería en este caso Uruguay, tiene en la frontera esta cultura evaluativa que está casi como presionada de afuera y de adentro, ¿no? Por los estándares globales y los estándares locales, equilibrio que no es fácil de lograr, pero que es fundamental como eje de la discusión de una política científica para justamente poder alejarse de una serie de distorsiones que venimos teniendo de los últimos 20, 30 años y al mismo tiempo no desconectarse, digamos, de la conversación mundial de la ciencia. Así que el tema de las fuentes, de estas bases de datos de estilo mainstream, que siempre fueron la gran referencia, hoy está puesta en cuestión. Por suerte hoy tenemos bastantes fuentes alternativas. En este momento OpenAlex es una gran fuente alternativa, y aprovecho para contar que producto de esta investigación que para mí fue tan importante de los últimos años para mí en Uruguay, y ya hoy trabajamos con un equipo en Uruguay, con Natalia Aguirre, con Ezequiel Fontás, Jennifer Feo y nuestro equipo de aquí, y realmente el trabajo que venimos haciendo para observar el universo de investigadores de Uruguay en OpenAlex creo que va a ser interesante. Estamos a punto de terminar un trabajo también allí. Este estudio, que fue el que, como les digo, está el informe final publicado en la página de CONICYT, tenía una perspectiva que es la perspectiva que nuestro equipo ha sostenido tantos años, que es la de la sociología de la evaluación, una perspectiva que apuntó principalmente al enfoque reflexivo desde el punto de vista de lo que en sociología, en la tradición de Pierre Bourdieu, intentamos plantear como una mirada que, por una parte, toma la perspectiva de los sujetos, de las sujetas, pero que al mismo tiempo intenta tomar distancia y que genera un ida y vuelta, un diálogo, una interacción con las actores o actrices relevantes del campo. Al mismo tiempo, esta perspectiva hace que estemos buscando cuáles son los efectos de campo que están marcando, efectos del campo mismo científico de Uruguay, ¿no? Que están marcando los principios de legitimidad que están en juego, y cuáles son los dilemas, los problemas de clasificación. Y sobre ese contexto, que sería la perspectiva teórico-metodológica, lo que hicimos fue tratar de detectar las distintas culturas institucionales que están en juego, disciplinares e institucionales ambas, y cuál es el peso que tienen las políticas nacionales, vamos a poner comillas, porque aquí uno de los principales planteos que surgen de este informe es que, a falta de un organismo coordinador del estilo de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que sé que además en la asociación ustedes han hecho un excelente informe justamente planteando este problema, lo que hay es una cantidad de acciones
y de políticas que se llevan adelante, por ejemplo, a través del Sistema Nacional de Investigadores. Esa investigación fue complementada también con un estudio más cuantitativo, que fue el que trató de determinar los estilos de producción a través de las grandes ventajas que nos daba el CBUI, y con eso hicimos, junto a este equipo uruguayo con el que ahora colaboramos asiduamente, una posibilidad de establecer una suerte de fotografía de los estilos de producción del SNI. No lo pudimos hacer de todo el universo que ahora voy a ir un poquito más en profundidad a esto, porque no disponíamos de el acceso a todos los currículum que no fueran del SNI. Ustedes me dirán, Pablo, si vamos a tomar alguna interrupción o sigo de largo y después hacemos preguntas, ¿no? ¿Así era la idea? Creo que sí. Bueno, entonces, aquí yo no voy a detenerme tanto en el detalle de la parte técnica, porque nos tomaría un montón de tiempo, pero sí quería mostrarles cómo fue la cocina de este trabajo, porque para poder establecer en una mirada cualitativa esta perspectiva reflexiva, lo que nosotros hicimos fue determinar perfiles de entrevistas y perfiles de entrevistados, entrevistadas que nos interesaban. Para eso tomamos una serie de conceptos y de preocupaciones comunes a todo el campo científico uruguayo, y que son las que ven primero. Nos interesaba ver qué perspectiva tenían las personas sobre las evaluaciones quanti o quali, qué pensaban respecto de los perfiles de investigación y de las modalidades de evaluación que hay en los distintos sistemas. Después, en algunos sistemas en especial, los que tienen una extensión mayor, como puede ser el SNI, PDCIVA, el régimen de dedicación total de UDELAR, y otros sobre los cuales también profundizamos. Me refiero desde INEA a lo que pueden ser los sistemas de evaluación de algunas universidades privadas, Orto, Montevideo, pasando por una serie de elementos que se iban dando de contexto y que nos fueron permitiendo mirar cada uno de esos sistemas desde distintas perspectivas: evaluadores, evaluadoras, investigadores evaluados o evaluadas, informantes claves. Y el sistema que tomamos, que es el de Atlas-T, la codificación que nos genera este tipo de análisis, digamos, cualitativo de entrevistas, nos iba generando lo que a la derecha ustedes ven, que parece casi como un acordeón, y que va marcando a medida que las personas van mencionando cosas que, por ejemplo, para analizar la sobreevaluación, cómo se relaciona. Ahí ustedes les he puesto el ejemplo que muchos de ustedes conocen, que es lo que en el SNI han llamado las tarjetas amarillas, cómo eso se vincula con las salidas del sistema, con los méritos para la promoción, con algunos problemas que en el Sistema Nacional de Investigadores nuestro estudio iba determinando. Esto es solo para mostrarles un poco la cocina de la investigación. Después vamos a ir ya a sintetizar bien los resultados. El propio sistema nos permite entonces empezar a encontrar interacciones. Yo acá les he reunido exclusivamente los conceptos que surgen de todas estas entrevistas en relación al SNI. Lo mismo pudimos hacer con el régimen de dedicación total, con PDCIVA, con Ordo, con Montevideo. O sea, cada uno de los subsistemas de evaluación que tenemos en el país, las entrevistas, que fueron más de 80 horas de entrevistas, nos permitían ir encontrando como si fuese esta red conceptual para ir comprendiendo y determinando lo que al principio eran más hipótesis de trabajo y se convirtieron en afirmaciones respecto de los problemas o las relaciones y las bondades también, por supuesto, de los distintos sistemas. Por ejemplo, acá pueden ver ustedes iniciación, no sé si alcanzan a detectar, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y cuáles son la red de dificultades y de ventajas que cada uno de esos sistemas tiene en opinión de los distintos entrevistados. Una de las constataciones más importantes, que no solamente surgieron de las hipótesis de trabajo validadas por las entrevistas, sino que las fuimos a trabajar y a objetivar, por eso les digo, en una combinación, digamos, con elementos también cuantitativos, surgió de la posibilidad que tuvimos de acceder a la información directa del universo actual del Sistema Nacional de Investigadores. El problema de la promoción, que aparecía claramente como un problema de estagnamiento, ¿no? Sí, de detención, digamos, de la promoción a lo largo de los años dentro del SNI, y que tenía varios factores causales, desde asimetrías de género, pasando por
distintas hipótesis iniciales, tuvimos la posibilidad de acceder a nuestro pedido. Realmente tuvimos a disposición toda la información que se pidió al CONICYT, a la ANI, al SNI, a toda la información del total de 2.119 investigadores e investigadoras a diciembre de 2023, para poder trabajar por cohortes, lo que ustedes ven acá. Desde la cohorte, esta es la cohorte de ingreso, ¿no? 2009 hasta la de 2022, para ver, según la fecha de ingreso, en qué nivel se encontraban las personas. Si ustedes miran esta tabla, lo primero que surge con una fuerza observable es que entre 2009 y 2016, estamos hablando de más de 15 años, pero si tomamos hasta 2022 serían por lo menos 13, 14 años, las personas que ingresaron en 2009, y esto es muy llamativo, tenemos, yo no sé si a ustedes se les tapa también la parte izquierda, voy a correr esto un poquito. Tenemos en 2008, yo no lo veía, capaz que ustedes sí, un porcentaje de más del 43% en 2008, ingresantes 2008, que al día, digamos, de diciembre de 2023 todavía están en nivel 1. Tenemos, si seguimos en la línea 2012, 2013, 2014, cada vez un porcentaje mayor de nivel 1 hasta 2015, donde prácticamente la tabla no registra otro nivel que no sea el 2001. Eso para nosotros fue la comprobación de los problemas que estábamos viendo, del estagnamiento que tiene la promoción en el SNI, y pasamos ahora a la segunda etapa, la más reciente, los que ingresaron en 2017, 18, 19. Sería lógico si en 2022 hay una parte importante en iniciación, no el 95%, realmente, ¿no? Pero sería bastante lógico en todo caso. Ahora, ¿qué pasa en 2017, 18, 19? La pequeña, fíjense también la pequeña proporción y cada vez más disminuida de lo que es el nivel 2, que es llamativo, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos tan pocas personas en nivel 2? Claro, estos números son grandes, entonces las porciones se han achicado bastante. Y el nivel 3 prácticamente no aparece en nuestra tabla, a pesar de que hay personas, por supuesto, pero en muchos casos contadas por decenas, ¿no? Entonces, simplemente esta comprobación empírica nosotros nos mostró la existencia de ese estagnamiento y lo que pudimos plantear como uno de los principales problemas a atender, que es la idea de que existe un investigador ideal o investigadora ideal y un corsé, que a propósito, por supuesto, tomamos esta imagen porque tiene que ver también con las asimetrías de género que el sistema presenta, pero que tiene que ver con que el corset se produce por varios factores, el corset que termina ajustando tanto que probablemente está complicando el ascenso de las personas a nivel 2, sobre todo del 1 al 2. Y acá solo quiero mencionar el excelente trabajo de Judith Sutz y de Natalia Gras, con quien siempre estamos en contacto, donde vemos un universo de investigadores e investigadoras que excede con mucho al Sistema Nacional de Investigadores, que excede al régimen de dedicación total, que excede a los distintos subuniversos, que como tal es un universo realmente muy importante en Uruguay, muy diverso, y los problemas que tiene como Sistema Nacional el SNI cuando notamos, y acá paso a esa otra constatación, un alto academicismo que se nota fuertemente en ese ideal de investigador que tiene el SNI, en donde la producción primordial y principal es la de artículos. Yo acá quiero mostrarles otro análisis cuantitativo que hicimos sobre el CBUI, que es tomar nuevamente a los 2.119 investigadores del SNI, tomamos toda la producción, pero especialmente en un recorte con lo que se llaman los trabajos relevantes, que ustedes habrán elegido en el CBUI. Hemos tomado aquí solamente los que tenían entre 4 y 9 trabajos relevantes, porque todavía hay personas que tienen muchos más o muchos menos. Hicimos solo esa muestra, y realmente el perfil que solo eligió entre los trabajos relevantes, artículos o libros, es el 93% del total. Es realmente un porcentaje muy alto de un perfil que bien vemos que hay otros perfiles de divulgación o de producción tecnológica, pero que evidentemente no son los más estimulados en el SNI. Esto muestra la fuerza de la cultura evaluativa, el elegir los trabajos relevantes que creemos que van a ser recompensados. Ahora, también hicimos la mirada quali a las trayectorias completas, y ahí vemos que las personas que aparecen con un perfil súper académico en sus trabajos relevantes
tienen mucho más fuera de eso, aunque no lo elijan como un trabajo relevante. Si quieren, después volvemos a eso. Ahora, frente a este diagnóstico muy confirmado de la sobreevaluación que genera y que hay personas que hasta tienen 5 evaluaciones en un año o 2, de estas que hemos mencionado, había un debate importante entre nuestros entrevistados y entrevistadas y asociaciones, no solamente InvestigaUy y las asociaciones gremiales que hemos entrevistado. ¿Cuáles son las salidas a esto? Hay que integrar todos los sistemas, coordinarlos. Ese es uno de los grandes debates que sé que en el que ustedes se debaten y que serán quienes van a decidir, por supuesto, finalmente qué van a hacer. Pero para nosotros fue muy importante obtener todos estos insumos y al menos desde nuestra perspectiva plantear, que yo acá no voy a tener el tiempo para ir recomendación por recomendación, pero sí para plantear la necesidad de valorizar, y como ejemplo internacional desde afuera se ve muy claro, cuáles son las bondades y ventajas que tiene el Sistema Nacional de Investigadores como sistema de evaluación nacional, y por tomar el ejemplo del que tiene mayor peso, no solo numérico, sino cualitativo, que es el de la UDELAR, el régimen de dedicación total. La idea de una evaluación que es institucional, que tiene dos principios, como el de la integralidad o el de la defensa de ese principio universitario, y lo que es la convergencia flexible, el Sistema Nacional de Investigadores, que es muy valorado también por la comunidad y que tiene posibilidades de hacer ajustes hacia una dirección, por ejemplo, de respeto o de apertura a mayores perfiles de investigación, y la posibilidad de hacer complementarios estos dos tipos de sistemas, y además las dificultades que tendría unificar semejante complejidad, ¿no?, nacional e institucional. Por otra parte, la mayoría de los actores y funcionarios entrevistados y entrevistadas también reconocían que UDELAR tiene muchos desafíos por delante, de hecho los vienen desarrollando, porque sé que han hecho un montón de talleres de trabajo para buscar este mejoramiento, digamos, e integración de las evaluaciones institucionales que sí pueden ser integradas. Así que creo que el mayor trabajo realmente lo vienen haciendo ustedes mismos, ¿no?, las personas que forman parte de la comunidad en Uruguay. Como síntesis final, en nuestro estudio lo que nosotros planteamos es que la situación de la evaluación académica en Uruguay tiene una serie de amenazas. Uno de esos que yo destacaría es el efecto estigmatizante que tiene en el SNI la idea de tarjeta amarilla, o sea que se le señala a una persona que no ha tenido la producción suficiente, pero se le da una renovación por menos tiempo. Al mismo tiempo notamos mucha autoexclusión, defección, lo que llamamos fugas invisibilizadas. Por otra parte, estas fugas también muy centradas en perfiles tecnológicos o perfiles técnicos, algunos investigadores e investigadores incluso del área de ciencias sociales, pero que podrían estar vinculadas a lo que llamamos la intervención social, cuyos instrumentos, productos no son tan claramente valorizados cuando se está a la búsqueda más de una producción académica tradicional. El tema del requisito de autonomía, que es tan fuerte para el ascenso en el nivel 1 del SNI, y después el de formación de recursos humanos para el ascenso en el nivel 2, el peso que puede tener incluso en la atomización de equipos de investigación y la búsqueda de los resultados de la producción individual, el impacto que esto también tiene en cuanto al peso de la internacionalización y la fragilidad que va generando en las revistas nacionales. Por otra parte, y para contrarrestar esto, las fortalezas que se ven en Uruguay en el Sistema Nacional de Investigadores, su amplia valoración social, el hecho de que predominantemente todas las comisiones técnicas y de selección y la comisión honoraria apunta a una evaluación cualitativa, y hay un consenso de que esa es la dirección, que se busca una evaluación global de las trayectorias, por lo tanto con algunos ajustes. Ese es el valor principal que se puede sostener, el respeto a la diversidad disciplinar y estos principios que les mencionaba, que también trascienden a la UDELAR, como la integralidad, la convergencia flexible, y el principio de autonomía académica, que me parece que Uruguay en ese sentido es además un ejemplo a nivel regional latinoamericano. La conciencia de las asimetrías de género está presente, pero con algunas medidas todavía tímidas que se podrían y deberían profundizar. Esto genera, por supuesto, muchas oportunidades.
el tema de la evaluación cualitativa, como les decía, que apunte cada vez más a un equilibrio entre estándares globales y locales, el hecho de reconocer la diversidad de producción y de perfiles podría mejorarse a través de algunos cambios, como por ejemplo la propuesta que les hacía de una ventanilla específica para otro tipo de perfil en el SNI. También en las recomendaciones yo lo que proponía era incorporar un nuevo nivel en el SNI para que tuvieran 5 niveles, que además es lo que ocurre en la mayoría de los sistemas de categorización en América Latina. Y finalmente, la gran oportunidad que da la tradición extensionista del país, que ahora no hay tiempo, pero lo profundizamos en el momento que quiera. Así que bueno, yo creo que todo lo que tiene que ver con las debilidades de la movilidad ascendente ya lo he mencionado, el academicismo también, pero creo que fundamentalmente enfrentamos, y espero que este estudio colabore en esta dirección, una serie de dificultades, pero en una comunidad altamente comprometida con su tiempo y su dedicación para solucionar los problemas, y creo que en buena medida este estudio apunta realmente a ofrecer la mayor cantidad de insumos para que sean ustedes quienes puedan decidir el rumbo final de cada uno de los sistemas y del propio sistema nacional. Así que muy agradecida, ahora sí ya estoy en 31 minutos, les dejo y me dirá Pablo o ustedes si hay preguntas o avanzamos al debate, a los talleres, perdón. Sí, Fernanda, sí, excelente la presentación como siempre. Sí, no sabía que había más archivos, cuál era el informe final. Eso es interesante, quizás después se los disponemos todos esos materiales a los que participaron este, acá en este seminario. Lo que vamos a hacer para ordenarnos un poco, porque somos 70 personas, la idea es ahora un poco discutir, preguntar, por supuesto, y comentar estas cosas, pero lo que vamos a hacer es dividirnos en dos grupos y vamos a pedirle a Fernanda que esté un poquito en cada grupo para que pueda responder dudas y preguntas en cada grupo, en donde se pueda hablar. ¿Por qué? Algo importante, antes que me vayan todos, están ocurriendo hoy en día reuniones interinstitucionales en las que están todos los actores de evaluación de los distintos sistemas, ¿sí? SNI, ANI, PEDESIVA, UDELAR, ADUR, universidades privadas, Investiga UI está ahí presente, en la que estamos discutiendo actualmente estos asuntos sobre la evaluación, los problemas que tenemos y cómo ir resolviendo cosas. Estamos tratando de resolver cosas, por eso todo lo que ustedes aporten hoy acá es de utilidad para nosotros para invertir y poder llevar a estas reuniones que se conocer también problemáticas que capaz que estaban ocultas todavía o cualquier comentario o idea que puedan presentar eh, va a ser formidable, por eso queremos que participen y que puedan actuar. Bien, no sé si quieren los, de los grupos comentar un poco qué se habló, las ideas principales, así como para ver si hay algo que no hayan tocado un grupo del otro. Tengo la leve intuición de que van a haber hablado lo mismo todos los grupos. Por lo menos las cosas principales van a haber saltado en todos. No sé si tienen algo que Pablo, te interrumpo un segundito Sí, solo por lo por favor. siguiente. Como el horario de cierre era a las 11, yo tengo otra reunión. Quería solamente avisarles eso, que a las 11 me voy a tener que fugar, entonces, porque lamentablemente tengo que exponer en la otra reunión también. Igual la idea Perdón. de esta parte es hacerlo cortito, Fernanda. Pero bueno, sí, gracias por el aviso. Bueno, justamente Fernanda, que estuviste en los dos grupos, escuchando, respondiendo cuestiones, ¿qué te parece esto? ¿Cómo viste este, las preguntas, las interacciones de los problemas? Estamos. No sé si tenés ganas de hablar y cómo andar. Sí, a esta Fernanda le decís, ¿no? Sí. Sí, hasta ahí, sí. Sí, la verdad que me das una oportunidad porque veo que en los dos grupos
Quizás en uno hubo mucho más discusión eh, integrada sobre distintos aspectos de la evaluación que yo veo que no solo tocaron el SNI, también otros de los espacios que hay en Uruguay, pero sí noto que la inquietud común de la sobreevaluación es importante separarla. Por un lado, lo que pasa en UDELAR con la cantidad de evaluaciones que tienen y que en respeto también a investigadores o docentes que no son de UDELAR, pero que además realmente no viven la misma circunstancia, quienes padecen 5 evaluaciones a quienes no, ¿no? Y me parece que es una discusión separada de lo que ocurre en el SNI, en la cual además muchos de ustedes son parte o de comisiones técnicas o de distintas instancias, y creo que son dos discusiones separadas que aparecieron en los dos grupos, y particularmente el SNI cumple un papel tan importante en cuanto a lo que para mí es generar ese ideal de investigador e investigadora, que es lo que principalmente parece la punta del ovillo de la que hay que tirar, que creo que hubo mucha coincidencia en la necesidad de diversificar los perfiles de investigadores. En el otro grupo también les decía, hasta incluso son perfiles ideales, entre comillas, medio tipos de perfiles. Podemos decir, bueno, en Uruguay, yo de lo que veo, ya veo mínimamente 3, 4 perfiles, un perfil más técnico, un perfil de divulgación, que es muy interesante, un perfil más academicista, algunos incluso con una orientación muy fuerte a libros que no se ven en otros países de América Latina, o sea que la, la bibliodiversidad que se ve en Uruguay es muy interesante, a la vez perfiles de intervención social, o sea, ya ahí vemos 4 o 5 perfiles. Pero también les decía en el otro grupo, que es muy importante porque en todos los países vemos lo mismo, que creemos que ahora hay que crear perfiles, perfiles separados, pero a veces una misma persona es una matrusca con 5 perfiles al mismo tiempo, porque nos gusta la divulgación, porque nos gusta la interacción con la comunidad, porque somos hiperacademicistas en un congreso y en un diálogo en el mundo académico, pero también nos gusta poder resolver un problema social y concreto, un problema de una empresa, como los ejemplos que hemos estado viendo. Entonces, yo creo que definir esos perfiles es importante porque a cada perfil le corresponde criterios, indicadores. O sea que uno sabe que, por ejemplo, en el CONICET les puede llegar a servir. Hace poco se definió cómo se puede evaluar un perfil tecnológico, un perfil del tecnólogo, cómo se definen los productos más técnicos y cómo se evalúan y se valorizan. Ese documento es muy interesante tenerlo como referencia. Entonces, pero vamos a exigir entonces ahora un perfil técnico perfecto, no. Pero si vemos una investigadora que lleva adelante actividades de este tipo, le vamos a exigir igual que tenga el artículo en cuartil 1 para, como condición de regularidad de la producción. Esa es creo, la discusión más fuerte, ¿no? Y me parece que hay mucho material con el que se podrían también servir para la discusión de la diversidad de perfiles y el tema de establecer criterios cada vez más amplios que preserven también la interculturalidad y los estándares globales y locales. Y por último, el tema de la comercialización de la edición científica, ¿no? Ser muy conscientes de que estamos ante una casi revolución internacional en términos de una edición científica muy comercializada, donde, como les decía en el grupo recién, los sistemas de indexación que hemos respetado siempre como los más mainstream, como Scopus y Web of Science, han tenido que sacar 70, 80 revistas por predatorias, o sea, ya no es tan sencillo como pensar que Scopus y Web of Science nos garantizan la calidad o la excelencia académica. Entonces, el cobro por publicar ha generado muchas distorsiones y hay un movimiento internacional muy fuerte en torno de la transformación del sistema de publicaciones en contra de esa tendencia comercializada. La publicación nacional, que muchas veces es completamente desvalorizada, hoy resulta fundamental, porque valorizar para perfiles técnicos, sociales, una publicación nacional es fundamental, porque esa persona, ese perfil, no tiene por qué dialogar internacionalmente en una revista de alto impacto cuando quiere resolver el problema de una región del Uruguay y de una comunidad concreta. Por ahí puede dialogar mucho mejor con un boletín municipal, por decirlo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que en ese punto hay mucho por conversar y discutir acerca de los criterios que definen a estos diferentes perfiles, ¿no?
Perfecto, sí. Este, Ahí María levantó la mano, Pablo. bueno, le damos la palabra a para que finales ahí. María. Perdón, una explicación quizá, una apreciación. Cuando tú me manifestás, que lo he escuchado en varios momentos, lo de academicista, me remonta a una corriente, ¿no? Del pensamiento, porque yo creo que esos varios perfiles que coexisten en nosotros están muy bien definidos en lo que son las tres funciones que se cumplen o deberían cumplirse en la Universidad de la República, que tienen que ver con la investigación, la docencia y la extensión. Y me parece que cuando uno hace extensión o aplica un trabajo y tiene distintas maneras, obviamente, de llegar a la población objetivo, no deja de ser académico. Por eso yo lo de academicista me rechino un poco porque parece como un divorcio entre la academia y lo posiblemente aplicado o hacer extensión o divulgación o difusión, depende que hagamos. Y me parece que uno sigue siendo un académico porque tiene una formación académica y apuesta a la academia de alguna manera, ¿no? A un conocimiento crítico, comprobado, etcétera. Entonces me parece que a veces cuando dicen el perfil academicista, yo no renuncio a ser una académica cuando hago extensión o trabajo con personas privadas de libertad o cuando trabajo con niños. Sigo siendo una académica. Y creo que por ahí no está bueno en el sentido de que provoca fisuras en ese perfil que estamos diciendo justamente que no está bueno dividirlo. Mientras que si uno lo toma como algo integral, uno es una persona integralmente y bueno, y tiene todos estos componentes que los va a aplicar de acuerdo a las necesidades, pero no, digo porque a veces se usa un poco peyorativamente, no digo que tú lo hayas hecho, pero a veces también se presta para decir, ay, los académicos están lejos de la gente o por ese lado te decía, el tema el término academicista. Era eso, la apreciación, ¿cómo lo usas tú? Pablo, me permitís un comentario. Y hay una gran dificultad para nombrarlo de otra manera, porque fíjate, lo que vos estás diciendo es, hay tres funciones en la universidad que deberían cumplirse, además ustedes sí tienen un principio de integralidad que no lo tenemos en otras universidades, pero la historia de los últimos 30 años, a partir de los primeros modelos de evaluación vía acreditación externa de las universidades, impusieron la función de la investigación por sobre las otras. Eso ha pasado en la mayoría de los países de América Latina. Entonces, lo que ocurre es que la función de investigación y la producción científica se convierte en el elemento definitorio respecto de tanto definir quién es un investigador, no tanto quién es un profesor o un académico, sino la definición de investigador es la que yo pongo en juego en el SNI. Es el investigador ese ideal y que es difícil llamarlo de una manera que no sea academicista porque tendríamos que decir investigacionista, digamos, pero que solo hace investigación pura y que deja de lado toda esta parte aplicada. Ya no solamente que deja de lado la docencia, porque ustedes tienen una gran ventaja que en UDELAR, no sé, en las otras universidades no recuerdo ahora, aunque lo indague también, el investigador o el que está en el régimen de dedicación total debe dar clase, y es clase de grado, pero en las grandes universidades de América Latina, los investigadores a medida que van avanzando en una carrera de investigación dejan de dar clase en el grado. Solo dan y en todo caso en el posgrado, o en Argentina que somos investigadores que podemos no dar clase directamente. Pues son, Bueno, en Uruguay no pasa. En Uruguay, claro, si tú no das clase, no te renuevan el cargo. claro, entonces usted tiene una gran ventaja porque la integralidad está en el ADN en Uruguay. Y por eso yo lo ponía entre las grandes ventajas como conclusión, digamos, de ese análisis FODA que presenté. Ahora, si vos me encontrás una mejor manera de llamar a esto, yo creo que la academia, la idea del academicismo, está en función de una especie de nube, torre de marfil, que tenemos que discutirla, digamos, y definir a qué nos referimos cuando hablamos de eso. En el caso mío, yo me estoy refiriendo específicamente a la exigencia de que las personas hagan un paper y publiquen, vamos a ponerlo medio estereotipadamente, en una revista del cuartil 1 de Web of Science o de Scopus. Ese tipo de perfiles y que para mí es el más academicista. Pero bueno, si hay otro término que a vos se te puede ocurrir mejor,
en buena hora, sería excelente. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Ya se nos está yendo el tiempo. Muchas gracias por venir, por estar acá con nosotros, por darnos estas explicaciones. Esperamos seguir en contacto y seguir eh, aprendiendo esto, leyendo los informes, que después vamos a tratar de distribuírselos a todos. Muchas gracias, Fernanda, por participar y por compartirnos tu conocimiento sobre esto. Vamos a cerrar rápidamente. No sé si la gente que estuvo haciendo resúmenes en los grupos quiere aportar rápidamente qué es lo que pasó en cada grupo. Así ya redondeamos un poco las ideas generales, que todos estén enterados y cerramos. Sí, Pablo, a mí me gustaría el subgrupo 2 porque surgieron cuestiones interesantes y la consigna era hacer cuestiones propositivas. Entonces, a ver, quienes estábamos en el 2, por favor, hago como un rapidito más o menos la síntesis que hice hace un ratito. Y veíamos que de los 4 grandes grupos de identificación de fallas, bueno, ¿qué hacer con eso? Hay cuestiones que sí podemos colectivamente desde Investiga UI generar cambios, empezar a seguir poniendo, a hacer visibles las cuestiones que nos hacen ruidos, bueno, que identificamos como fallas, que salen muy claros en el informe de Fernanda Beigel. Y en esta cuestión gracias Fernanda por la participación, que tengas muy buen día. Gracias. Este, bueno, veíamos que propender a una acción más colectiva de Investiga UI reducir las brechas de género, territorial, etaria y de distintas cargas horarias, ¿no? Eso era un gran punto que veíamos que sí podemos trabajar sobre eso y no sé si exigir es la palabra, pero em, hacer como movidas para que esas brechas se vayan reduciendo, está más a nuestro alcance. Lo mismo que esta otra cuestión de la sobreevaluación, seguir insistiendo como colectivo de Investiga UI en que la sobreevaluación es un dislate, nos van a enloquecer al final y nos vamos a terminar todos hechos bola. No fue muy académico, pero es eso, ¿no? O sea, eh, el estar rindiendo cuentas todo el tiempo hace que en realidad afecte, si se quiera, la productividad en sí misma, ¿no? Esa que nos exigen todo el tiempo. Entonces, bueno, sobre eso sí, seguir insistiendo, seguir aunando fuerzas y eso, que se propenda a una forma, no sé si única de evaluación, pero sí como propender o poner el tema sobre la mesa y que eso nos hace ruido colectivamente a nosotros como grupo de investigadores. Después, claro, hay otras que son más lejanas, ¿no? Incidir en el presupuesto, son luchas colectivas de movimientos sociales, iremos a la plaza, lo que sea, pero ya nos escapa un poco que eso va de la mano con la determinación de las agendas, ¿sí? Y, y lo otro era esto, la gran tensión que hay, que es lo que surgió a lo largo, entre esta mercantilización de la ciencia, que se nos exige una cosa en una lengua preponderante, en una cuestión que es eso, es bien mercantilización de lo que hacemos con esta tensión que se genera en lo que realmente hacemos, ¿no? Y si realmente queremos como investigadores todos dar cuenta de esas lógicas mercantilizadoras o queremos optar por otras formas de investigar y de ejercer nuestros roles. Eso por ahí, creo, quienes estábamos en el subgrupo 2, por favor, más o menos sintetiza. No sé el subgrupo 1, si quiere decir Sí, algo. yo hago un Sí, resumen rapidito, me van tirando letra los y las compañeras del grupo. Dale. Mirando a futuro, enfocándonos en las soluciones que surgieron, además de todas las fallas, vimos, punteo voy a tirar, ¿tá? Bueno, se habló del tema CBUI, de que obviamente la discusión del CBUI y cómo armar el CBUI y toda la discusión de cómo se llena, qué partes tiene, cómo está organizado, impacta sobre la evaluación y por lo tanto habría que trabajar en eso, en esa modificación.
Se habló de los evaluadores y evaluadoras, que estaría bueno que se formaran en qué cosas tienen que evaluar y cómo, porque vimos que puede depender un poco de cada persona y que no hay una formación que sea horizontal para todos. Vimos el tema de los niveles que mencionaba Fernanda, nos pareció interesante, que habría que ver un poco, analizar los niveles que tenemos hoy y tal vez cambiar agregando algunos niveles más. El tema de modificar eso de tener que ser autónomo en el nivel 1 nos pareció un tema que habría que proponer a la ANI también modificarlo y que se corra un poco para más adelante. Que habría que tener más peso el tema del aporte social o del aporte que tienen las investigaciones más allá de los artículos. Lo mismo con la construcción institucional, que tendría que tener un peso, bueno, por lo menos estar un poco más claro cómo se evalúa. Que las formaciones pueden ser no solo de estudiantes de posgrado, puede tenerse en cuenta formación de técnicos o formación de estudiantes de grado en el tema de formación. Y que estaría bueno tener criterios muy claros de lo que se evalúa, grillas claras que hoy en día, para pasar de un nivel a otro del SNI, a veces es muy escueto lo que se dice y capaz que hay que tener un poco más, grillas más extensas que realmente nos quede claro lo que nos evalúan, sobre todo para evitar el tema de la endogamia, que se habló bastante en nuestro grupo, de que somos pocos y que siempre nos estamos evaluando unos a otros, entonces tratar de tener matrices claras de lo que se va a evaluar para evitar las cosas subjetivas que puedan ocurrir y que obviamente nos parece importante tener tanto evaluación cualitativa como cuantitativa para poder juntar, digamos, todo esto que estoy diciendo, que sea objetiva, pero a la misma vez que contemple información cualitativa. Y creo que por ahí, no sé si alguien tiene algo más. Sí, más que lo del pago por publicar, Ah, que también. eso. Se habló bastante, gracias Gabriela, se habló bastante el tema del pago de publicaciones y cómo enfrentar eso como país. O sea, creemos que no es un tema de cada investigador o investigadora, sino es un tema, una decisión a nivel país o institucionalidad, no sé, de política del país a nivel de investigación. Y no, y se habló un poco de la brecha de género, que en realidad es todo un tema Mm, aparte, que lo tocamos muy por arriba porque no nos daba el tiempo, pero quiero que mencionar de que también se habló bastante de la brecha de género, sobre todo en el tema gestión académica, que lo mencionó Astrid, de que hay muchas ok. gestión académica que lo hacen las mujeres y bueno, y muchas veces no se evalúa demasiado cuando nos toca ser evaluadas. No sé si alguien quiere aportar algo más de su grupo uno. Si no, bueno, agradecer. Creo que estuvo Perfecto. buenísimo el taller. Pablo, no sé si querés hacer un cierre general y agradecer a todos los que participaron y todas. Ya estamos un poco pasados de tiempo, simplemente pasar el reclame de que lo discutido acá se va a compilar, lo vamos a devolver, vamos a hacer una especie de informe de lo que vimos acá. Y lo vamos a usar, por supuesto, porque es insumo para nosotros para estas charlas y discusiones que están habiendo actualmente en las que está participando Investiga UI sobre las modificaciones y mejoras que se van a hacer a futuro al sistema de evaluación. Espero que podamos llegar a algo así y que estos aportes sirvan para enriquecer esa discusión justamente. Eh, Simplemente agradecer de nuevo la participación activa y las ideas que compartieron todos, las críticas constructivas y esta apertura a debate que además nos sirve y nos sirve un montón tener este tipo de charlas que cada tanto necesitamos no solo hacer la catarsis, sino también comunicar estos problemas que tenemos y cómo creemos que pueden ser solucionados o distintas visiones incluso sobre el mismo problema. Sabemos que es un tema complejo, que atraviesa de manera muy concreta nuestras trayectorias académicas eh, y esperamos que este encuentro sea uno primero para seguir articulando propuestas colectivas, para incidir en políticas de evaluación con base en una realidad diversa y en nuestras disciplinas, nuestros contextos y nuestras trayectorias, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar y seguimos pensando y trabajando juntos.